presentada en esta pandemia. El día de hoy les vamos a presentar un pronunciamiento que realizamos de forma conjunta y que han suscrito más de 70 organizaciones sociales diferentes, entre ellas organizaciones ecologistas, feministas, ecuménicas, sindicatos. También tenemos presencia de las 4 universidades públicas y muchos otros sectores, así como personas. Entonces daremos lectura al pronunciamiento y abriremos un espacio para poder compartir, responder sus preguntas e interactuar. Hoy 1 de julio les presentamos este pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la zona Caribe y zona norte. Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias, tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras universidades públicas comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en la zona norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19. En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de COVID-19 en las regiones norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente piña, seguidas de yuca y naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con esas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas. A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les ofrecen por motivos de supervivencia. Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio en el país, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no puede exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas o incluso despedidas. Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas 3 décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no solo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país, ni asumen el pago de las cuotas de seguridad social. Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor, proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas, transportistas, etc., quienes subcontratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social para brindar servicios baratos a las empresas,
quienes sin reparo ético o legal los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación a los derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que por sus condiciones de pobreza y necesidad se les obligan a arriesgar el bienestar personal y el de sus familias. Hacemos así un llamado a las acciones. En consideración de ese contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población en general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas. Primero, que se proceda a implementar en lo inmediato las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales. Segundo, que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus. Tercero, que en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda tal y como corresponde con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal. Cuarto, que se proceda en lo inmediato a eliminar el decreto 41.908, el cual amplía la prórroga en la suspensión de las multas a las empresas que incumplan la ley de migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El decreto ejecutivo 36.769, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un periodo de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia. 5. Que se apruebe de la manera más inmediata posible el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales cuando identifique que se ha violado la ley laboral. 6. Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas. 7. Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir al menos como base para este protocolo. 8. Es necesario que se discuta con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección de migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor como los que ya han aprobado otros países y vienen siendo impulsados por la OIT. 9. Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas y muy especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propio del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades de gobierno y al personal de las instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que en todo momento las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad. Si desea ampliar información sobre la situación que se denuncia y sobre las demandas planteadas, puede ponerse en contacto con diversas personas. Por ejemplo, con Liliana Monge en el comunicado que se va a circular por los medios, conmigo mismo, o enviar un email a un correo al observatorio laboral ucr@gmail.com y con mucho gusto responderemos sus preguntas o sus observaciones cuando estén a nuestro alcance. Muchas gracias. Ahora, si lo tienen a bien y existiera algún comentario, alguna pregunta, nos lo pueden enviar por los distintos medios, por el Facebook o demás, y con todo gusto pues podremos evacuar cualquier consulta que exista al respecto. Estaremos atentos y atentas a cualquier consulta que tengan por los medios que acaba de señalar el compañero. Instamos igual a continuar con la organización intersectorial, a seguir haciendo lazos entre academias, entre movimientos sociales, organizaciones y población civil en general. Agradecemos la atención a este comunicado y les deseamos un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Dejé de transmitir.